Gloria sea a Dios. Quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Vamos a tomar desde el verso 1 al 6. Queremos que todos puedan estar pendientes, atentos, y aún allí en su casa, los que están oyendo a través de la radio, puedan también estar atentos a la palabra del Señor en esta oportunidad. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 15 de Génesis, desde el verso 1 en adelante, para así poder establecer el fundamento a la enseñanza de esta oportunidad. ¿Cuántos están ahí ya? Dice la bendita palabra del Señor desde el verso 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, mire lo que le estaba ocupando a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino tu hijo. Tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aleluya. Aquí podemos ver el trato de Dios con Abraham, el hombre al quien Dios le da las promesas. En el capítulo 12 la Biblia nos enseña que Dios lo llama a salir de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra que él no había visto, una tierra que él no había mirado, pero que el Señor estaba expresándole que le iba a llevar a esa tierra. Y a este hombre Dios le desata algunas promesas, le hace hacer ciertas cosas como salir de su tierra y de su parentela a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Y en todo ello, en el capítulo 12 nos muestra que Dios le dice que le va a bendecir, y que no solamente le estaría bendiciendo, sino que también iba a bendecir su descendencia. Vamos a buscarlo de manera textual. Dice el verso 1 del capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No se la había mostrado todavía, no se la había revelado todavía, sino que Dios le dice: te la voy a mostrar. Y sin embargo, con todo y eso, el Señor le sigue hablando y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el verso 3 le dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El verso 4 nos revela la reacción de Abraham, y es que dice la escritura: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Y dice que tomó, en el verso siguiente, tomó su familia y salió de aquella tierra
de aquel lugar a una tierra que todavía no había visto, pero que había creído a Dios en lo que le había hablado, le había dicho, y eso fue lo que lo llevó a salir de esa tierra. Cuando llegamos al capítulo 15, el hombre estaba preocupado porque no tenía descendencia. Tenía cierta edad ya, su esposa también tenía cierta edad, y comienza como que a cuestionar a Dios o a decirle a Dios: Señor, todavía no me has dado prole. En otras palabras, no me has dado descendencia. Leamos el capítulo 15, verso 1. Después de esta palabra, estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? En otras palabras, me dijiste que me ibas a hacer grande sobre la tierra, me dijiste que me ibas a bendecir, pero no me has bendecido también con un hijo. No tengo hijos. Y le dice: y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Es decir, él es el que me va a heredar. En cualquier momento me voy de esta tierra, en cualquier momento salgo de este cuerpo, y el que va a recibir mi herencia será este esclavo. Y el Señor respondió a Abraham, indicando, en el verso 3 dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. El verso 4 dice: luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. En otras palabras, Dios le estaba expresando: no será el esclavo, será un hijo tuyo. Y luego le dice: sal y mira las estrellas, mira los cielos, y si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Ahora, en Abraham hay dos descendencias: está la descendencia física y está la descendencia espiritual. Dos descendencias. Y Dios le estaba diciendo a Abraham que al contar las estrellas podía contar su descendencia. Si no podía contar las estrellas, entonces tampoco podía contar su descendencia. Y cuando hablamos de la descendencia por medio de Isaac y por medio de Ismael, son incontables. Cuando hablamos de la descendencia espiritual en la fe en Cristo Jesús, la Biblia enseña que son incontables. No hay forma ni manera de poder contarlos. De manera que cuando hablamos acerca de los herederos y de los esclavos, había una cierta diferencia. Cuando el Señor le dice a Abraham que no le va a heredar su esclavo, sino que será un hijo suyo, y que Abraham demanda que el que pudiera heredar todo lo que él tuviera sería o fuera uno de sus hijos. En este aspecto, Dios estaba pensando en la descendencia de Abraham, y Abraham también estaba pensando en su descendencia. Y no solamente estaba pensando en su descendencia, sino que estaba pensando en la herencia que los hijos debían recibir. Normalmente los padres preparan herencia para los hijos, ese es el orden. Como padre tenemos que preparar herencia para nuestros hijos. Y que Dios le dice a Abraham: no será este esclavo, no será tu mayordomo, va a ser tu hijo. Y en esto podemos entender que la herencia es para los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dile: para ti es la herencia. Según la ley y según el orden de Dios en cuanto a convivencia, también lleva envuelto lo que es la parte de la herencia. Cuando hablamos del primogénito, bíblicamente al primogénito le pertenecía la doble porción.
le pertenecía una doble porción. Por ejemplo, si eran 10 los que iban a recibir la herencia, entonces se dividía entre 10, pero dos partes de esa herencia de 10 pertenecía al primogénito. Y las otras 8 partes tenían que dividir entre los 9 que quedaban. Porque al primogénito le pertenecía la mayor parte de la herencia. Una porción doble. ¿Cuántos son primogénitos aquí? Yo soy uno de esos. Así que la bendición es doble. En Cristo somos varones y las damas son más damas, y en Cristo los dos son están aptos para recibir la herencia. Por supuesto, para Israel contaba era con el varón. Cuando no habían hombres, entonces la herencia pasaba a la parte de los tíos. Si no habían tíos, entonces pasaba la herencia a la parte de las mujeres. Y si no estaban las mujeres, entonces la herencia pasaba al mayordomo. Vamos a ir a la escritura y vamos a ir viendo todo esto. Deuteronomio capítulo 21, desde el verso 13 en adelante, nos expresa la palabra de Dios acerca de esto diciendo, Deuteronomio capítulo 21, verso 13. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en su casa, y llorarán su padre y su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella. Creo que no es el verso. Vamos a seguir leyendo a ver. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No es. El verso, ¿cuál? El 15. Gracias, mis hijos. Si un hombre tuviere 2 mujeres, y una amada y la otra aborrecida, y la aborrecida le hubiere dado hijo, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí estamos viendo que dentro de la cultura hebrea, y lo que Dios había establecido era que al primogénito le tocaba doblemente la parte de la herencia por ser el primero. Por supuesto, en este aspecto estamos hablando del varón, estamos hablando del hombre, pero en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. En Cristo Jesús todos somos herederos de la primera bendición también, los primogénitos. Así que en esto nos está enseñando que la primera parte, o al primogénito le tocaba la doble porción. Cuando vamos a Números capítulo 27, nos expresa un poco de cómo también era el orden entre el pueblo de Israel y cómo era la repartición de la herencia. En el verso 8 dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, oiga bien, traspasaréis su herencia a su hija, y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Está hablando a los hermanos del muerto. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y a los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho
como Jehová mandó a Moisés. Oiga bien, el verso 8 nos dice: si no hubiese dejado hijo, entonces traspasarás la herencia a su hija. Está hablando de las hembras. Primero iban los varones. De hecho, dentro de la cultura hebrea, las hijas prácticamente no tenían herencia. Entonces, cuando no hay varones, la herencia pasaba a las hijas. Pero luego dice: si no están las hijas, si no dejó hijas tampoco, entonces la herencia la pasarás a los hermanos de su padre. Y así sigue desarrollando. De último, expresa que la herencia pasaría a un pariente más cercano. Y si no, quedaría en último lugar, conociendo lo que enseña la Escritura, el esclavo. Es decir, que en la herencia primero se comenzaba con los hijos, después iban las hijas hembras, después iban todo lo que eran los parientes más cercanos, tíos, y así sucesivamente. Y de último lugar quedaba el esclavo. Y es por eso que Dios le dice a Abraham: Abraham, no te va a heredar este esclavo, te va a heredar un hijo tuyo. Le estaba indicando que la herencia sería para los hijos. Y en esto es el tema central de esta oportunidad, y es que la herencia es para los hijos. Cuando tenemos mentalidad de esclavo, estamos en último lugar, pero cuando tenemos mentalidad de hijo, estaremos en primer lugar. Aleluya. El pensar como esclavo nos coloca en los últimos lugares. El considerarnos, y yo entiendo cuál es el balance que debe haber en ello. Delante de Dios, yo simplemente soy un barro, usted es un barro. Pero delante de Satanás somos más que vencedores. Entonces yo tengo que saber cuál es mi posición. El error más grande de la gente y de los hijos de Dios es no saber cuál es la posición que tiene en Cristo Jesús. Es no tener una identidad. Cuando hay mentalidad de esclavo siendo hijo, entonces eso te desplaza y te envía a poder disfrutar de los beneficios de Dios de último. Pero cuando tú tienes mentalidad de hijo y cuando tienes mentalidad de primogénito, mucho más. Porque entonces estarías considerando que estás en la primera línea, en el primer lugar para recibir herencia. Y el Señor no le dice estas palabras a Abraham por desprecio al esclavo, en ninguna manera. Lo que Dios le estaba diciendo: hey, para los hijos es la herencia. Por eso cuando aquella mujer se le acercó a Jesús y le expresó su inquietud pidiendo un milagro, Jesús le dice: ya va. Los que están destinados para comer de la mesa son los hijos. Porque Jesús sabía al principio de lo que le pertenecía a los hijos y lo que pertenecía a los esclavos. Y entonces Jesús, al expresar estas palabras, le dice a aquella mujer: el pan en la mesa es para los hijos. En otras palabras, no es para los perrillos. La mujer expresa: Señor, pero también los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Esta mujer tocó el corazón de Jesús y esto trajo para producir un milagro. Ella creyó que así como los hijos también recibían milagros, podían comer a la mesa, aún de lo que caía de la mesa, dijo: yo también puedo comer de eso. No soy digno de estar en tu mesa, pero también puedo comer de lo que cae de la mesa. No se fue al nivel completo, pero recibió bendición de hija. Y el problema en muchas ocasiones de los hijos de Dios que no reciben lo que Dios tiene destinado para ellos es porque hay una mentalidad de esclavo todavía. Y nosotros no somos esclavos, somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios, somos hijos del Dios Todopoderoso, somos hijos del Eterno. De manera que cuando pensamos como esclavo,
nos descalificamos. Nos colocamos en la última posición. Nos vamos para pertenecer a los últimos. La herencia iba de último. La última opción era para los esclavos. Por eso el Señor le dice: hey, no es este esclavo quien te va a heredar. No le estaba diciendo de manera despectiva, sino que Jesús o el Padre se estaba yendo a lo que era el orden. El orden es que la herencia principalmente es para los hijos. De manera que cuando pensamos como Dios piensa, miramos las cosas como Dios las ve, entonces vamos a ubicarnos en la posición correcta. Y en este aspecto, cuando pensamos como hijos de Dios, vamos a sentirnos dignos de sentarnos a la mesa del Padre, de ser heredero de lo que Dios tiene, de ser dignos de recibir de lo que el Padre tiene para los hijos. Dios le está diciendo a Abraham: no te va a heredar un esclavo, sino que será un hijo tuyo. Esto nos indica que la herencia no es para los esclavos y que los esclavos están en último lugar, sino que la herencia es para los hijos. Y que cuando un creyente ora con la identidad de hijo, no es lo mismo orar cuando lo hace con una identidad o una falta de identidad, entendiendo o mirándose como esclavo. No es lo mismo cuando pides algo como esclavo que cuando pides algo como hijo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú pides como hijo, usted está exigiendo su derecho como hijo. No está rogando por ello. Está diciendo: denme lo que a mí me pertenece. Denme lo que es mío. Lo que es mío es lo que vine a buscar. No sé si me estoy explicando. Porque cuando hay mentalidad de esclavos no hay identidad en Cristo Jesús. Y como no hay identidad, uno dice: Señor, si te considera o me consideras digno. Pero cuando tú tienes mentalidad de hijo, y yo no estoy diciendo de tomar una posición delante de Dios equivocada, estoy hablando de entender y mirarse como hijo. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros en esa posición nos veamos. Si Dios le dijo a Abraham: ya va, no te va a heredar ese esclavo, te va a heredar un hijo tuyo, le estaba diciendo: la herencia que yo establecí en la palabra, en los principios, es para los hijos y no para los esclavos. Es por eso que la iglesia tiene que entender que ya no es esclavo, sino que somos hijos. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces seremos salvos. Pero también en el libro de Juan nos expresa que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay nada más fuerte para el pueblo de Israel que alguien pudiera llamarse hijo de Dios, pero eso es lo que el Señor quería para nosotros. ¿Sabe qué le dijo al pueblo de Israel? El Señor puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo que la gente se callara, que dejaran de aclamar a Jesús. Jesús ya va, le dijo: si estos se callan, me van a lavar las piedras. Y cuando vamos a la realidad de la cultura hebrea, a quienes consideraban ellos como piedra eran a los gentiles. Nosotros para ellos éramos unas piedras. Y Jesús dice: Dios puede levantar descendencia e hijos a Abraham aún de estas piedras. Las piedras éramos nosotros, pero Dios levantó herencia y herederos de la descendencia de Abraham espiritualmente. Así que somos hijos de Dios.
Y como hijos, dice la Escritura, herederos. Cuando usted ora desde el ambiente como heredero, no es lo mismo cuando alguien ora desde el ambiente de la esclavitud o con la mentalidad de esclavo. Porque cuando oras como heredero, estás orando por un derecho que te pertenece. Pero cuando la persona ora como esclavo, con mentalidad de esclavo, no está diciendo que ese es su derecho. Y eso lo limita y lo aleja más de lo que le pertenece. Porque no tiene entendimiento de ello. No tiene una identidad. De manera que hay hijos físicos, en el caso de Abraham, y hay hijos espirituales. En el caso de la iglesia hay hijos físicos, pero también hay hijos espirituales. Y aunque hay hijos físicos y hijos espirituales, también hay padres físicos y hay padres espirituales. Ahora, hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo y el esclavo? Es que un hijo pertenece a la familia, mientras que el esclavo no. Cuando alguien pertenece a la familia, pero tiene mentalidad de esclavo, se considera que no pertenece a la familia. ¿Usted pide permiso en su casa para abrir la nevera? ¿En la casa de sus padres? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no pide permiso? Allá está Ramirito. Antes de salir le hice una pregunta. No sabía el tema él, lo que yo iba a predicar. Y le dije, varón, vamos a ver cómo hacemos con el cafetín. Me vas a tener que dar una parte de lo que te estáis ganando ahí. ¿Qué te parece si me pagáis algo a mí ahí el alquiler? Pero yo era echándole broma, viendo la mentalidad de él. ¿Qué podemos arreglar? ¿Qué me podéis dar? ¿Y sabe qué me dijo? Te puedo dar las gracias porque yo soy hijo. Entonces el hombre estaba pensando como heredero. ¿Se da cuenta que no es lo mismo pensar como esclavo que pensar como heredero? De todas maneras, esa conversación está pendiente. Así que un hijo pertenece a la familia, pero un esclavo se considera que no pertenece a la familia. No pertenece a la familia. Y esa es la diferencia entre el hijo y el esclavo. El esclavo no pertenece a la familia, pero el hijo es perteneciente a la familia. Y como está en la familia, él sabe que tiene algunos derechos. Lamentablemente la iglesia de hoy en día sabe que son hijos de Dios, pero no saben lo que le pertenece en Cristo Jesús. Y ese es el error más grande. La ignorancia de lo que a ti te pertenece es uno de los poderes que el enemigo puede utilizar para robarte las bendiciones destinadas por el cielo para ti. Ejemplo, la sanidad es un derecho que te pertenece. No es algo que tienes que decirle a Dios, Señor, si tú quieres, si tú puedes, si tú deseas. Eso lo dijo el siervo Bartimeo a Jesús, Señor, si tú quieres, sáname. Pero ¿dónde estaba el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo estaba en la sombra todavía, porque la sustancia, aunque estaba manifestándose, no se había cumplido a plenitud lo que Jesús había venido a hacer. Antes de la cruz, la expresión que había siempre es, Dios te bendiga. Que voy a golpear un becerrito de oro.
Antes de la cruz, en la sombra estaba la expresión Dios te bendiga. Pero cuando vamos a después de la cruz, después que Jesús paga el precio, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, allá estaban esperando que Dios te bendiga, pero aquí dice que ya somos bendecidos. De manera que cuando tratamos de operar en la sombra y movernos en la sombra de lo que había de venir, entonces estamos pensando todavía con mentalidad de esclavo. Y hay creyentes que de repente no se han dado cuenta hasta ahora que están oyendo esta palabra. Pero hay creyentes que han estado orando con mentalidad de esclavo. Señor, si tú quieres. Señor, si tú deseas sanarme. No, la Biblia enseña que ya Él nos sanó. Isaías capítulo 53 dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Usted solamente tiene que entrar en la nevera del cielo, hablarle físicamente o metafóricamente y sacar las bendiciones que le pertenecen. Uno quiere agua, simplemente entró en la nevera de papá y de mamá, abrió la nevera y tomó agua. Como usted es hijo, usted simplemente tiene que ir al corazón del Padre y sacar lo que usted desea, el anhelo de su corazón, su sanidad, su milagro del corazón del Padre, porque ya está ahí. ¿O no expresó Jesús que Él quería sanar al ciego Bartimeo? Cuando dijo quiero, estaba expresando su voluntad. La voluntad de Jesús era la voluntad del Padre. Así que dígale al que está a su lado, los esclavos quedan de último. Piensa como hijo para estar de primero. Ahí es donde está la diferencia. Ay, Señor. Yo no es que quiero llevarlo a tener una mentalidad o una actitud de ambición, pero sí quiero llevarlo a tener una posición de hijo, a saber y a entender que hay cosas que te pertenecen. Y voy a ir un poquito más lejos. Antes que tu padre y tu madre se juntasen y te engendraran en el vientre de tu madre, aún antes que naciera, ya el cielo había predestinado las bendiciones que te iba a dar en la tierra. Ya en Dios está predestinado todo eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es como hijos ir y tomar de la herencia. Esto me pertenece. Aló, está aquí todavía. Vamos, dígale al que está a su lado, hay que pensar como hijo y no como esclavo. De manera que el propósito de esta enseñanza es llevarnos a pensar como hijo y que no seguir pensando como esclavo, sino como hijo. Y en este caso somos hijos de Dios y en este caso también somos hijos de esta casa. De manera que tenemos que pensar como hijos. No es lo mismo un hijo a alguien que nos visita. Aló. Oiga bien algunas diferencias. El esclavo trabaja por obligación, pero el hijo trabaja en base a la visión de la casa. El esclavo trabaja porque está obligado a trabajar, es un esclavo. Y es lamentable esto lo que voy a decir, por ahí hay gente que trabaja en las iglesias y se están viendo como esclavos y no se están viendo como hijos, por lo tanto no están persiguiendo la visión, sino que están trabajando por obligación. Cuando Dios me llamó al ministerio, que me enviaron para acá, para la villa,
algo sí metí en mi corazón, y es trabajarle a Dios sin importar si me pagaban, si no me pagaban, si me veían, si no me veían. En 5 años aproximadamente me supervisaron 2 veces. Mientras que otras congregaciones se visitaban cada 2 meses, cada 3 meses. Pero la de aquí, 2 veces en 5 años. Y déjeme decirle algo. Esa es la razón por la cual estoy aquí ahora. Porque trabajé en base a la visión que Dios había puesto en la casa. Y en base a la visión que Dios había puesto en la casa, entonces la Biblia enseña que los hijos son herederos de la herencia. De manera que el esclavo trabaja por obligación, pero el que es hijo trabaja en base a la visión. Esta es la visión que tenemos que continuar. El esclavo ve al jefe como dueño. Pero, oiga bien, el hijo ve al dueño como su padre. Gracias a Dios por esos amenes. El esclavo ve al jefe como el dueño y que a él es el que le pertenece todo y que a él no le pertenece nada. Pero el hijo dice, el dueño de esto es mi padre, y como es mi padre, también esto a mí me pertenece. Aleluya. Esos son los hijos que queremos levantar en la casa, los que le pertenecen también la herencia. Que tenga identidad en ello como hijo. Que no mire las cosas del trabajo en el Señor como si fuera un esclavo, sino como hijo. Está siguiendo la visión y le duelen las cosas porque son hijos. Aló, está aquí todavía. El esclavo trabaja sin importarle las cosas, pero el hijo trabaja con un sentido de pertenencia. Así son los hijos. Si usted sabe que su papá tiene una empresa y de repente llega a la empresa o al negocio y ve que el trabajador no está haciendo lo que debe hacer, ¿qué hace usted? Si usted ve que está haciendo las cosas indebidas, incorrectas y está haciendo daño a la empresa, ¿qué hace usted? Porque le duele, porque usted sabe que eso es suyo también, que es de su padre, que su padre se ha esforzado para tener eso. Entonces hay un sentido de pertenencia, pero cuando no hay sentido de pertenencia, a mí no me importa eso. Cuando usted tiene sentido de pertenencia, cuida lo que es de su padre. Esta casa es de su Padre Celestial, todo esto es de su Padre Celestial, y eso hay que cuidarlo. Aló. Y hermanos, créame que nada de esto lo digo para vanagloria ni nada. Pero a veces hay cosas que pasan en la calle y yo no tengo que buscar quien me defienda. La gente misma me defiende. Los hijos me defienden. Yo no tengo que estarme defendiendo. Ellos me defienden. ¿Cómo que estás diciendo eso del pastor? Tú lo viste. Tú sabes que es así. ¿Estáis seguros? No lo conocéis. Porque el hijo sabe quién es su padre. El esclavo no tiene identidad, mientras que el hijo tiene identidad y sabe lo que le pertenece. Yo escuché hace muchos años un predicador. Estoy hablando de hace más de 20 años. Que decía, a mí me da dolor cómo hay cristianos que saben más de lo que no deben hacer y no pueden hacer, y no saben nada de lo que pueden hacer. Porque lamentablemente
Y en parte está bien en enseñarnos lo que no debemos hacer. Debemos instruir a la iglesia en todo. Debemos enseñarle lo que no debe hacer, lo que no puede hacer, lo que no debe practicarse. Pero también tenemos que enseñarle lo que usted puede en Cristo Jesús. Y la Biblia enseña: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que a través de los años nos hemos dedicado a enseñar: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Pero hay que enseñarle a la iglesia también lo que ella puede hacer, lo que podemos lograr y alcanzar en Cristo Jesús. Y créame, óigame, yo no estoy hablando de ambición, pero yo no estoy conforme con lo que he alcanzado hasta ahora en Cristo Jesús. Yo quiero seguir conquistando en Cristo Jesús. Voy a seguir alcanzando para el Señor. Voy a seguir logrando cosas para Dios. El esclavo sirve como si estuviera haciendo un favor, pero el hijo sirve por amor. Antes de venir al servicio, y posiblemente a algunos de ustedes le pasó, me arrecosté por la tarde y créame que no quería ni pararme. No me quería pero ni levantar, y yo dije: Dios mío, ¿por qué tanto sueño? Pero sabía que tenía un trabajo que hacer, que usted iba a venir a esta casa para recibir la palabra del Señor, y yo tenía que estar aquí para hablarle lo que Dios quiere hablarle, lo que Dios quiere ministrarle. Y en esta tarde lo que Dios quiere ministrarle es que usted es hijo de la casa, es hijo de Dios y es heredero de la herencia del Padre para su vida. Así que el que es esclavo trabaja como si estuviera haciendo un favor, pero el que es hijo dice: no, yo tengo que estar ahí porque amo a Dios y amo su obra. Trabaja con identidad de hijo por amor. ¿Sabía usted que los únicos que van a recibir recompensa por el trabajo realizado en el cielo: uno, trabajar por amor; dos, trabajar en lo que Dios les mandó a hacer? Pero aunque alguien esté haciendo lo que se le mandó a hacer, pero no lo hace por amor, sino con mentalidad de esclavo, lo hace por hacer un favor, ¿no recibirá recompensa? Así que como hijos tenemos que trabajarle a Dios por amor y no como haciendo un favor. El esclavo... Yo escribí aquí esto mientras oraba y meditaba, y anoté muchas cosas esta mañana y en la tarde. El esclavo piensa para comerse un cabrito, pero los hijos llegan y se lo comen. La parábola del hijo pródigo nos habla de un padre que tenía dos hijos. Uno había sido obediente al padre todo el tiempo, había estado ahí en la casa con él, le ayudaba, hacía todo lo que tenía que hacer, pero no tenía mentalidad de hijo en cuanto a la parte de herencia. Pero dice que llegó el hijo menor y le dijo: hey papá, me voy a ir de la casa, yo necesito que me des la herencia. Necesito que me des lo que me pertenece. El padre pudo haber dicho: pero ya va, ¿cómo es que vienes por lo que te pertenece? Si yo soy el que he trabajado aquí, yo soy el que he producido todas estas cosas, ustedes me han ayudado a producir, pero no vengas ahora a querer quitar lo que está aquí. No, el padre no le dijo nada de eso. El padre sabía que eso le pertenecía al hijo.
y dividió la herencia y le dio al hijo pródigo lo que le pertenecía. El hijo pródigo salió, gastó todo lo que tenía, lo malgastó, hizo desastre y después dice que estando en un lugar criando cerdos, le dieron ganas de comer la comida que le daban a los cerdos porque había una hambruna en la ciudad. Y oiga bien, dice la escritura que entrando en sí dijo: ¿cómo yo voy a estar comiendo comida de cerdo? Si yo voy a la casa de mi padre, allá hay comida. El hombre tenía identidad de hijo, era un despilfarrador, era un desordenado en la finanza, pero tenía identidad de hijo. Cuando llegó a la casa, el padre lo estaba esperando, mirando desde lejos, lo recibe, le manda a poner un anillo, le manda a poner una vestimenta nueva, le manda a poner calzado nuevo y manda a matar el becerro más gordo. Porque para los hijos que tienen herencia, que saben quiénes son en Cristo Jesús, se van a matar los becerros más gordos. Al rato apareció el hermano menor, el hermano mayor. Y oye la fiesta y oye la bulla. Y cuando tal, como siempre, no falta alguien que salga a informar, para no decir otra cosa. Salió uno por allá y le dijo: no, lo que pasa es que llegó tu hermano menor y tu padre agarró, le dio todos los detalles, le puso un anillo, le puso calzado nuevo, le dio una vestimenta nueva, mandó buscar el becerro más gordo que no te lo habéis comido vos, pero lo mandaron a matar para él. El hermano mayor se sentó afuera, vamos a darle un poco a la imaginación. Y dijo: yo no voy a entrar en la fiesta porque ese es un sinvergüenza. Se comió toda la herencia y viene de descarado aquí ahora a volver a comer de las cosas que están aquí. ¿Qué quiere? ¿Comerse lo que es mío ahora? Y en muchas ocasiones hablamos del hijo pródigo, pero no hablamos de la actitud del hermano mayor. El hermano mayor le dijo al padre: hey. El padre le dijo: hijo, si todo lo que tengo es tuyo. El hijo mayor le recriminó al padre diciendo: este sinvergüenza vino, se gastó todo la herencia de él y vino y tú le mataste el mejor becerro. Y yo ni siquiera me he comido ni un cabrito. ¿Qué fue lo que le dijo al padre? No te lo has comido, hijo, porque no has querido, porque todo lo que tengo es tuyo. Ay, Dios mío, Señor. El hijo mayor tenía mentalidad de esclavo, sabía que era heredero, pero no disfrutaba de nada. Así hay gente que recibe de parte de Dios, Dios los bendice y no se toman ni un fresquito porque son tremendos agarrados. Y después andan diciendo: a mí no me has dado comer ni un cabrito. Pero si Dios dice: todo lo que tengo es tuyo, te pertenece, tú también eres hijo, tú también eres hija, a ti te pertenece la herencia. ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo enseña que el testamento cobra fuerza cuando muere el testador. Es decir, cuando el heredero, el que decidió dejar la herencia o el padre muere, automáticamente el documento plasmado toma fuerza. Y cuando toma fuerza, entonces eso indica que lo que se escribió ahí le pertenece a las personas que se escribieron ahí. Ahora, el testador murió, se llama Jesús. Murió en la cruz del Calvario, pagó el precio por nuestros pecados y nos dejó la herencia. De manera que no podemos pensar como esclavos, sino que tenemos que pensar como hijos. Ahora usted ve si quiere ser como el hijo mayor y no comerse ni un cabrito, o ser como el hijo menor
obviando por supuesto lo despilfarrador y lo desordenado en la finanza, y seguir disfrutando de las bendiciones que tiene el Padre para él. ¿Aló? No vamos a salir a comer porque entonces después y mañana y pasado y el miércoles y el jueves y el viernes. ¿O será que Dios no tiene el control? Si alimenta a las aves de los cielos, si alimenta a los animales del campo, ¿no te va a sustentar a ti? ¿No te va a proveer a ti? Esto es un arma de doble filo, porque a los que me bajen de aquí me van a decir: hey, acuérdate lo que dijiste allá. Y yo entiendo que hay que ahorrar, pero hay gente que no quiere pero invertir en eso, en la familia, en un paseo, en una comidita, en un refrigerio, nada. Hace años conocí un hombre que Dios lo estaba prosperando de la iglesia donde estaba. Y era tan agarrado. El tipo era tan agarrado que no llevaba el dinero al banco para que no le cobraran en el banco. Y todos los días contaba el dinero. No, de repente estoy exagerando, pero contaba continuamente el dinero en el negocio y lo guardaba en un baúl para no llevarlo al banco. Un día unas personas estaban viendo por un huequito y lo vieron cuando guardó la plata. Hermanos, se le metieron, le robaron todo. Y él ni un cabrito se había comido. Pero los sinvergüenzas que se lo robaron se comieron el becerro gordo. Sí, y estoy hablando de cristianos, estoy hablando de evangélicos. Después tuvieron que trabajar con él porque se quería ahorcar y quería quitarse la vida. Ahora tú decides si eres como el hijo mayor que ni un cabrito se comió, o eres como el hijo menor que se comió el becerro gordo. Y entiéndame lo que le voy a decir ahora. No depende de Dios. Depende de tu mentalidad. Porque en Dios está provisto lo que tú necesitas para tu casa. En Dios, antes que vinieras a la existencia, ya Él había predestinado lo que tú necesitabas, por lo que tú ibas a orar, lo que tú ibas a anhelar. Ya eso estaba predestinado. Aún hasta los milagros ya están predestinados. Uno solamente tiene que meterse en el mundo espiritual y bajarlo. De la misma forma como te metes en la nevera a tomar agua. O mejor dicho, abres la nevera para tomar el agua. Porque imagínense, si se mete en la nevera se queda ahí congelado. Pero hay que pensar con mentalidad de hijo. Como dice la canción, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Mentalidad de hijo. A los que tienen mentalidad de hijo son a los que le bajan la herencia. El hijo pródigo le dijo: papá, yo vengo a buscar lo que es mío. Pero el hijo mayor no habló, se quedó quieto por allá. Y ni un cabrito se había comido. Bueno, vamos a gozarnos cuando alguien se está comiendo el becerro más gordo, pero también vamos a orar sin envidia en nuestros corazones y decirle: papá, el becerrito mío, el becerro mío también tiene que soltarlo. Aleluya.
Mire lo que dice Gálatas, capítulo 4. Carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Cuántos están leyendo conmigo? ¿Qué dice las líneas siguientes? Aunque es Señor de todo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, no puede darle orden al esclavo, no puede determinar lo que el esclavo debe hacer. ¿Por qué? Porque es niño. En nada difiere de ello. Y como en nada difiere de ello, ¿sabe por qué? Porque es niño, aunque es dueño, como es niño, no puede disponer de la herencia. No está apto para disponer de lo que le pertenece. Por eso la Biblia enseña que no podemos seguir siendo niños espirituales, sino tenemos que ir creciendo en el conocimiento, saber quiénes somos en Cristo, qué podemos en Cristo, qué es lo que nos pertenece en Cristo Jesús, qué es lo que es nuestro. Y la Biblia enseña que de Jehová es la tierra y la plenitud de ella. Y si de Jehová es la tierra, entonces también de nosotros es la tierra. Si es de Él, es de nosotros. ¿O no es así? Lo que pasa es que a veces nos cuesta llegar hasta allá, pero es hasta allá donde Dios quiere que nosotros pensemos. Que pensemos en grande y no pensemos en pequeño. Así que dice, mientras que Él es niño, no difiere en nada del esclavo, aunque es heredero de todo. Diga, heredero de todo. Cuando la persona es niña espiritualmente hablando, no sabe lo que le pertenece, no difiere en nada de lo que le pertenece, aunque es dueño de eso. Es por eso que usted tiene que hacer y saber, conocer qué es lo que es tuyo, qué es lo que te pertenece. Porque cuando tú tienes el conocimiento de lo que te pertenece, tú no vas a llegar como esclavo, tú vas a llegar como hijo. Hey, esto es mío, me pertenece, suéltalo. Sigue diciendo Pablo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Cómo clama? Estas cosas le costó al pueblo de Israel entenderla. Porque la palabra Abba, Padre, indica papito lindo. Y es mirar a Dios y expresarle a Él que Él es nuestro Padre. Israel, podríamos decir que tomó ciertas actitudes tratando de cuidar y de proteger y de no llegar a un punto de faltarle el respeto al Señor.
pero en su actitud ni siquiera querían mencionar el nombre del Señor. Y por causa de eso, a través de los tiempos, se perdió la pronunciación correcta del nombre. Y en las partes donde aparecía el nombre, colocaban Adonai, el Señor, para tratar de no mencionar el nombre de Dios. Y andan en ese dilema, tratando de encontrar la pronunciación correcta del Señor. Pero Jesús vino a poner la bombita así fácil y le dijo: ustedes tienen que llamarlo Abba Padre, más nada, papito lindo. Y el Padre dice: aquí estoy, mis hijos. Por eso dice que puso en nosotros, en nuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama desde adentro: Abba Padre, papito lindo, papito bello. Esa manera de confianza quiere Dios que lo veamos, no como el pueblo de Israel que lo ve desde allá de lejos, sino que usted lo vea cerquita. Este es mi papito lindo. ¿Cuántos tienen sus padres vivos? Y malas hembras, cuando quieren algo, ¿qué hace? Se pegan: papi, papi, quiero hablar con vos. Y ya uno sabe qué queréis. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él. De manera que el escritor aquí nos está diciendo que mientras seamos hijos, eso nos va a limitar en nuestra identidad. O mejor dicho, cuando pensamos como esclavos, nos va a limitar en nuestra identidad como hijos. Y el limitarnos en nuestra identidad como hijos ya no es asunto de Dios que tú no lo recibas. Es asunto de que tú trabajes, pidas como hijo y como hija. ¿Me está siguiendo? Porque la hija se acerca al padre, el hijo se acerca al padre: papi, necesito esto, necesito aquello, hay que pagar la mensualidad del colegio, hay que pagar los pasajes, hay que pagar al mototaxi que me lleva. Esa es la responsabilidad del padre. El padre suple. ¿Sabe qué dice una escritura? Recibí, a veces pedís y no recibís porque pedís mal. Y dice: pedís para gastar en vuestros deleites. Pero cuando pedimos correctamente, entonces va a suceder lo contrario. Vamos a recibir porque estamos pidiendo bien y el Padre estará agradado de darnos lo que le estamos pidiendo y orando. Porque estamos orando como hijos. El que es hijo mantiene esa mentalidad de que Dios es su Padre. Y esto nos enseña algo, y es que no podemos quedar como niños espirituales en nuestra manera de pensar con referente a Dios. Porque siendo niños espirituales nos vamos a disfrutar de la herencia. ¿Qué sucede o cómo se maneja cuando el padre parte de la tierra o la mamá y el heredero es un niño? Esperan el tiempo de que él entienda que tiene una herencia y que debe administrarla. Por eso le dije que usted como hijo de Dios tiene que saber lo que le pertenece, tiene que entender lo que es suyo, tiene que entender lo que es la herencia para usted. ¿Por qué? Porque a los hijos son los únicos que se le van a desatar la herencia. A los esclavos es de último y si acaso.
Vamos, tóquele el hombro al que está a su lado y dígale: hay que pensar como hijo y no como esclavos. Oiga estas palabras. El corazón del hijo, o el tener la identidad de hijo, te habilita para recibir la herencia. El que alguien tenga una mentalidad de esclavo lo inhabilita para que pueda recibir herencia. Pero cuando tú sabes que eres hijo, eso te habilita, te da las credenciales para que tú recibas la herencia que ya te dejaron. Pastor, ¿cómo es eso que ya me la dejaron? Sí, Jesucristo murió como el testador y dejó la herencia para la iglesia. Y la herencia de la iglesia es todo lo que el cielo determinó y predestinó que tú recibieras en la tierra. La sanidad es tu herencia, es tuya, te pertenece. El que Dios te provea todos los días es herencia porque Él es tu Padre. ¿Me está siguiendo? Así que el que tengas un corazón de hijo te habilita para poder recibir la herencia. ¿Por qué hoy en día en el oriente seguimos viendo estos problemas de guerra? Uno, por el error que cometió Abraham, sí. ¿Por qué los hijos de Abraham están peleando la tierra? Están los hijos de Abraham por Isaac, que es el pueblo hebreo, y están los hijos de Ismael, los hijos de Abraham por Ismael, que también tiene que ver con el pueblo del oriente. ¿Por qué se están peleando la tierra? Porque los dos pueblos tienen mentalidad de hijo. Los dos dicen: esto es de mi padre Abraham. Los judíos por su lado dicen: esto es de mi padre Abraham, me lo dejó por herencia de Isaac. Y los musulmanes dicen: hey, esto es de mi padre Abraham, por medio de Ismael me lo dejó, es mío. Ese es el problema que hay allá, que los dos tienen mentalidad de hijo y los dos dicen: esto me pertenece, y nadie quiere doblegar. Esa es la razón de la guerra en todo el oriente, por tierras, por herencia y porque tienen mentalidad de hijos. Es decir, que todos ellos se consideran herederos de las tierras porque son hijos de Abraham. Voy a cerrar con esto. Ellos son los hijos físicos. Ellos vienen por la descendencia de Isaac y otros por la descendencia de Ismael. Pero cuando Dios le habló a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Cuando le habló de contar las estrellas, que si se podían contar así sería su descendencia, no solamente le estaba hablando de la genealogía o de la descendencia física en la tierra, sino que también le estaba hablando de los hijos espirituales que vendrían. Y por eso Pablo habla en los Gálatas acerca de los que son hijos de Abraham, diciendo que los que son de fe, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Génesis capítulo 15 nos dice algo en el verso 6. Y creyó a Jehová,
¿quién creyó a Jehová? Abraham, y esto le fue contada por justicia. Lo que habilitó a Abraham, y aquí viene la clave de todo esto, Abraham, para poder recibir las promesas que el Padre tenía hacia él, lo que habilitó a Abraham para poder recibir todas las bendiciones y la planificación de bendición de parte del Creador sobre su vida fue la fe. Fue el creer lo que Dios le estaba diciendo. Fue el agarrarse de cada una de esas promesas. Y que cuando él se agarró de cada una de esas promesas, el cielo dijo: estamos de acuerdo. Todo lo que dije que te voy a dar, te lo voy a soltar. Y yo sé que esto a veces en la mente choca. Pero en el tiempo de Abraham, el hombre más rico en la tierra era él. No recuerdo cuántos esclavos tenía, cuántos sirvientes. Era una cantidad como de 400 sirvientes. No sé si estaría yo exagerando, pero usted sabe lo que es sostener 400 sirvientes, que todos comían en su casa, o mejor dicho, de lo que él tenía. Échele número, échele pluma a eso. Ahora, lo que habilitó a Abraham para recibir todas las bendiciones fue la fe. Fue creer que lo que Dios tenía también era para él. Fue creer que lo que Dios le había dicho lo cumpliría. Ahora, Abraham tuvo su descendencia física, pero también Pablo habla de que los que son de fe, estos también son bendecidos con el creyente Abraham. Está indicando que cuando tú crees en lo que Dios tiene para ti y tienes esa mentalidad de hijo, sabes lo que te pertenece. Al creer estás habilitando al cielo para que te desate lo que tú tienes, lo que tú quieres. El cielo no va a soltar nada sin que antes haya una mentalidad de hijo y haya una mentalidad de fe. Porque el cielo no lo mueve el sentimiento, no lo mueve el llanto. Lo que lo mueve es la fe. Entonces, comience desde hoy a investigar, a estudiar la palabra de Dios y a investigar qué es lo que a usted le pertenece como herencia. Esa es la tarea de esta semana. Investigar qué es lo que me pertenece como herencia y empezar a anotarlo. Y cuando va a orar desde lo que ha estudiado, que dice la Escritura que a usted le pertenece. Y se va a dar cuenta que va a tener otros resultados. Cierre sus ojos ahí donde está y medite en la palabra del Señor. Y haya pasado lo que haya pasado, eres hijo y eres hija. Habla con Dios ahí donde estás. Conversa con Él. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi corazón, mi vida. Tú eres mi Padre. No sé si el grupo puede subir. Tú eres mi Padre. Por eso la Escritura enseña que Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Él pelea por nosotros. Él es nuestro Padre. No sé cuántas cosas han estado sucediendo todos estos días, pero déjame decirte que tu Padre está peleando por ti.
Él no está de brazos cruzados, Él no está quieto. Él está peleando por ti. Él está ahí como tu padre. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo Jehová te recogerá. ¿Por qué? Porque Él es padre. Él es tu padre. Sí. Él pelea por ti. Gracias, Jesús. Él estará ahí siempre. Él no te ha dejado ni te va a dejar. Melodías de amor. Todo el que pueda ponerse de pie y cantar esa alabanza. Vamos, exprésalo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, Él es tu Padre. Es tu Padre.